Chicos, cuando dice uno, acá dice, lee las palabras agudas y clasifícalas según la regla. Ahora, para uno, nosotros para poder clasificar uno, escuchen chicos, para poder saber qué palabras agudas o graves llevan tilde, tenemos que hacer los siguientes. Ya, por ejemplo, uno, cuando una palabra aguda termina en vocal, ya, lleva tilde, ¿sí? Vamos a poner acá. Cuando una palabra, ¿ya? Por ejemplo, cuando una palabra aguda termina en vocal, lleva tilde, ¿correcto? ¿Sí? O sea, por ejemplo, la palabra Perú. Por ejemplo, la palabra Perú, ¿sí? Por ejemplo, Perú, mira, tú lo separas. Sin tilde, Perú. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Perú. Perú. Tiene la mayor fuerza en la U. Entonces, uno, tú dices, ¿esto es aguda o grave? Es aguda porque se encuentra en la número 1, ¿correcto? Se encuentra en la última sílaba, ¿cierto? Como se encuentra acá, en la última sílaba, y es una palabra aguda y termina en vocal, debe llevar acento. Esa es la forma para nosotros poder saber si una palabra lleva acento, ¿correcto? Entonces, uno, ahí está. Esta es la forma que nosotros vamos a poder saber si una palabra lleva tilde o no en las palabras agudas. Por ejemplo, si una palabra termina, ¿ya? Si una palabra termina en N o S, termina en N o S, si es una palabra aguda que termina en N o S, ¿listo? También lleva tilde, ¿correcto? Lleva tilde. Por ejemplo, vamos a poner ahí. Por ejemplo, tenemos la palabra león. Por ejemplo, mire, la palabra león. Uno, según león, ¿no? ¿Qué cosa? Esto se separa, ¿sí? Se separa porque son dos palabras abiertas, ¿sí? Cuando son dos palabras abiertas se separa. Y acá león tiene tilde, ¿correcto? Pero ¿por qué tiene tilde? On, porque termina en N, es una palabra aguda. Profesor, Dime. ¿copiamos esto? ¿Ah? ¿Lo copiamos? Sí, no hay ningún problema. Pero ¿El Perú y León también? exacto, no hay ningún problema, le pueden poner león, no hay ningún problema, ¿sí? Le pueden poner ahí león. Entonces, uno, por ejemplo, ¿no? Todas las palabras de acá que están viendo acá, por ejemplo, mira, todas estas palabras son palabras agudas, ¿correcto? Todos son palabras agudas. Entonces, todas las palabras agudas que terminan en vocal o que terminan en N o S llevan tilde, ¿correcto? Por ejemplo, león. Acá también, por ejemplo, tenemos la otra palabra país. Por ejemplo, país también lleva tilde porque es una palabra aguda, ¿correcto? Porque es una palabra aguda. Ahora, cuando una palabra aguda no lleva tilde, cuando una palabra aguda no lleva tilde, cuando termina en cualquier otra palabra, o sea, en cualquier otra letra o en cualquier consonante, por ejemplo, localidad. Por ejemplo, no lleva tilde, le voy a poner acá. No lleva tilde. ¿Ya? O sea, cuando termina en cualquier consonante que no sea la N y S, como por ejemplo localidad, por ejemplo, mira, lo separas. Lo, por ejemplo, tenemos la palabra localidad. Entonces, uno, esa palabra que estamos viendo acá, localidad, uno, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Localidad. ¿Tú qué dices? ¿Localidad? No. Loca, no. Localidad. ¿Dónde tiene la mayor fuerza? En la dad, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo eso, ¿sí? Localidad, por ejemplo. No lleva tilde las palabras que terminan, por ejemplo,
en cualquier otra, mira, por ejemplo, en Z, R, T, ¿no? En la L tampoco no lleva, pero sí llevan tilde cuando terminan, mira, ahí están los ejemplos. Esto no, nada tienes que hacer, simplemente es ver las palabras, mira, cuando termina en vocal, acá, acá, estas son las palabras que terminan en vocal, mira, llevan tilde. Voy a ponerlo así, para que puedas, ahí está, termina en vocal. Lo voy a poner ahora de otro color, por ejemplo, en azul, las que terminan en N, en S, en S. Por ejemplo, las que terminan en S llevan tilde. Y las demás, obviamente, las que voy a poner de verde, mira, terminan en cualquier otra letra, en cualquier otra consonante, pero siguen siendo agudas. Y por lo tanto, no llevan tilde. ¿Correcto? Esto es simplemente para ir conociendo nosotros, ¿ya? Ir conociendo nosotros esas palabras, ¿sí? Profesor, ya copié. ¿Listo? ¿Listo? Ahí terminan de copiar, ¿sí? Ok, profesor. Profesor, ya terminé de copiar. Correcto. Ya. Listo. ¿Terminaron, no? ¿Todos terminaron? Sí, profesor. ¿Qué ha pasado? Se han desconectado varios, ¿no? Sí, profesor. ¿Se desconectó quién? ¿Quién se desconectó? Fabricio y... No, saqué alguien más. Nicolás también, seguro el internet. Ya. Entonces, ahora, esa es una regla, ¿sí? Para poder ver las tildes. Ahora, voy a borrar acá. Borrar. Ya. Entonces, acá, chicos, ahora ustedes van a trabajar, ¿sí? Ahora ustedes van a trabajar acá. Dice ahí, coloca la tilde según que corresponda en las palabras graves y en las palabras agudas. Pero ya, acá ya hemos visto, por ejemplo, cuál es la regla de las palabras agudas, ¿cierto? Ya hemos visto cuáles llevan tilde en las palabras agudas. Ya, no lo voy a borrar, lo voy a dejar, ¿ya? Lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? De lo que está ahí. Ya. Ahora, profesor, ahora la pregunta es, mira, acá voy a poner esta es la regla para las palabras agudas. Acá está la regla de tilde para las palabras graves. ¿No? Lo voy a poner ahí. Tilde para Profesor, las palabras, primer. perdone por estar saliendo y entrando. Es que mi conexión está mal, pero fatal.
Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya. Ahora, entonces, ahora escuchen. Acá vamos a ver ahora cómo se tilda las palabras graves. ¿Ya? La regla es así de sencilla. ¿Sí? Las palabras graves se van a tildar, ¿qué cosa? ¿Quiénes? ¿Ya? Cuando terminan, ¿ya? Cuando terminan, prácticamente uno. Las palabras graves llevan tilde, ¿ya? Las palabras graves llevan tilde cuando las palabras terminan en consonante, pero diferente a N o S. ¿Correcto? Ni vocal, ¿correcto? ¿Ya? Ni vocal tampoco. ¿Ya? O sea, bien. Voy a tocar un poquito. ¿Ya? Las palabras graves van a llevar, ¿qué cosa? Tilde cuando terminan en consonante, pero diferente a N, S, ni vocal. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, mira, árbol, palabra árbol, árbol. Por ejemplo, ahí está la palabra árbol. Es una palabra grave, pero lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina ¿qué? En L, ¿correcto? Termina en L, ¿sí? O sea, una palabra grave, aunque hay un montón, por ejemplo, ¿ya? De palabras graves, ¿ya? Que uno, por ejemplo, también hay palabras graves que terminan en vocal, o terminan en N, o también terminan en S. Pero, si terminan en N, en S, no llevan tilde, ¿correcto? No llevan tilde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que una palabra grave lleve tilde, tiene que terminar en cualquier consonante, menos en N, en S, ni vocal, ¿correcto? No debe terminar ni en N, ni en S, ni vocal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la palabra árbol, ¿sí? Por ejemplo, mira, ve, de acá abajo, ¿ya? Mira, acá abajo tenemos la siguiente, por ejemplo, si yo separo la palabra, por ejemplo, agarro ahí, mira, au, ¿ya? Separo la palabra au, o, mo, bi, ¿ya? Si yo digo automóvil, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? La palabra automóvil. En la mo, Automóvil, correcto. O sea, ¿es una palabra aguda o es una palabra grave? Por lo tanto, ¿será una palabra aguda o será una palabra grave? grave. ¿Correcto? Acuérdense de los números. Acá tenemos, esto es como si fuera el 1, esto es como si fuera el 2, esto es como si fuera el 3, y esto es como si fuera la cuarta sílaba. Si está en la número 2, ¿qué cosa es? Es una palabra grave, ¿correcto? Entonces, esta es una palabra grave. Acuérdense de los números. Grave. Por lo tanto, ¿qué dice la regla? Llevan tilde cuando las palabras terminan en consonante, pero diferente a la N, S ni vocal. Por lo tanto, esta palabra automóvil termina en ¿qué? En una L. ¿La L es N, S o vocal? No, ¿cierto? Es una consonante diferente. Por lo tanto, automóvil lleva tilde en la O. Ahí está. Ya les resolví una. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es con estas palabras en las 7 es lo siguiente. Van a separarlas, van a encontrar si es una palabra aguda o grave y le van a colocar tilde, ¿correcto? Y le van a colocar tilde. Sí, corresponde. Por eso, tienen que fijarse. Por eso no lo voy a borrar las reglas, ¿correcto? No lo voy a borrar y ahí les voy a dejar los ejemplos. Pero en las 7 tienen que hacer eso, ¿sí? ¿Tienen qué cosa? Van a uno a separar, así como yo he hecho automóvil, lo separo.
campeón, ámbar, corazón, túnel, azúcar, canción, lápiz, empezó, lo separas, encuentras dónde tiene la mayor fuerza de voz y según la regla le colocas la tilde o no, si corresponde, ¿correcto? Tienes que ver si es aguda o grave y ahí tienes las dos reglas. La de acá, esta de acá es la regla de los graves, ¿sí? Los voy a separar, ahí está. Esto de acá es graves, ¿sí? Y lo de acá es donde está Perú, León, país, localidad. Esa es la regla de las palabras agudas, cómo se tilda, ¿correcto? Entonces las que llevan tilde la encerramos. No le encierran, sino le van a colocar, por ejemplo, acá automóvil hemos visto que debe llevar tilde y le agregas la tilde. Ya está, nada más, donde debe llevar. Si corresponde. Ajá, donde corresponde, exacto. Okay. Acuérdense que la tilde siempre va en las vocales, nunca van en las consonantes, ¿sí? Nunca van en las consonantes. Terminan eso y abajo te dice que escojas 4 palabras de esas, de las que hemos puesto tilde, y que crees una oración, ¿correcto? Tú puedes escoger cualquiera, ¿sí? Y de ahí vas avanzando a la siguiente pregunta, la número 8, ¿correcto? Pero vamos, intenten ustedes ponerle las tildes donde corresponde. Si ya conoces la palabra y ya sabes dónde lleva tilde, le colocas la tilde, ¿correcto? Pero si no te acuerdas o estás dudando, sepáralo y aplica la regla de tildación. Ok, profesor. Vamos, ustedes tienen que intentarlo. La cuestión acá es intentarlo, no es avanzar cantidad. ¿Listo? Nada más se escoge 4 y de esas 4 formamos una oración. Sí, pero primero tienes que colocar las tildes a las palabras que están en ese cuadro. Primero, una vez que ya le hayas colocado tilde a todas las palabras que necesitan tilde, recién después formas tus oraciones. No vayas a formar primero oraciones y después poner tilde. ¿Correcto? Ok, profesor. Listo, chicos. Avancen, entonces. Las palabras que necesitaban, por ejemplo, empezó, lleva tilde. Empezó, Sí. empezó, sí lleva tilde, profesor. ¿Dónde? En la O. Correcto, empezó. Correcto, es una palabra aguda que lleva tilde. Ya habíamos dicho que automóvil sí llevaba tilde. Canción, ¿llevará tilde? Sí, profesor. ¿Dónde? En la O. Correcto, es una palabra aguda. Correcto, que termina en ción. Es una palabra que es aguda y termina en N. Como termina en N y es aguda, lleva tilde. ¿Sí? Pero lleva tilde en la O, no en la I. ¿Correcto? Corazón. ¿Dónde lleva tilde? En la O. Correcto. En la O, profesor. Son palabras que ya conocemos. Campeón. Campeón lleva en la O también. Correcto. Cajón. Cajón lleva en la O también. Correcto. Café. Café lleva en la E. Correcto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esos. Por ejemplo, ahora vamos a ver, por ejemplo, lápiz. Ámbar. Ámbar lleva en la A, en la primera A. En esta. No, en esa no. Ya, en la primera, con la M, ¿cierto? Ámbar. Ámbar. ¿Correcto? Es una palabra grave que termina ¿qué? En una consonante. ¿Correcto? Lápiz, ¿dónde llevará tilde? Lápiz lleva tilde en la A. Correcto, porque es una palabra grave. Azúcar. Azúcar lleva azúcar en la U. En la U, correcto. En la SU. ¿Sí? Túnel. Túnel lleva en la U. Correcto. Es una palabra grave. Árbol, también igualito, ¿cierto? En donde hemos dicho ya, en la A. Ahí está, estoy subrayando. Ángel. En la A. Correcto. Son palabras ya prácticamente graves. Profesor, ¿puedo compartir mis respuestas de cómo se llama de la número 7? Ya las resolví en la número... ¿Cuál, tus oraciones?
Hice las 4 oraciones. Las 4 oraciones normal. A ver, vamos a ver. Voy a preguntar uno. Solamente me debes decir uno nada más. Son 4. Así que, a ver, Sebastián, dime la A. A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué palabra has utilizado? Automóvil. Ya. ¿Cuál es tu oración? Yo me voy con un automóvil a mi casa. Yo me voy con un automóvil a mi casa, correcto. Listo, está bien. Cecilia, una oración. ¿Qué oración has creado? ¿Con cualquier palabra? No tiene que ser con... Cajón. Ya, con cajón. Ya, a ver, dime. Mi cajón está vacío. Mi cajón está vacío, correcto. Listo. Fabricio, otra oración. Cualquiera, con cualquier palabra que hayas hecho. Con café. Ya, con café, listo. Tomo café por las mañanas. Yo tomo café por las mañanas, correcto, está bien. Yo tomo, correcto, yo tomo. Luana, una oración con cualquiera de esas palabras que hayas hecho. Mi abuela toma café. Ya, bueno, ya. Mi abuela toma café, correcto. Listo. Entonces, las oraciones obviamente no las escribo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias oraciones diferentes. No todos vamos a hacer las mismas oraciones. ¿Listo? Entonces nos vamos a la 8. En la 8 dice, lee el siguiente texto y subraya las palabras agudas, y encierra las graves. Por ejemplo, importancia, ¿qué palabra será? ¿Aguda o grave? Importancia. Chicos, Profesor, yo solamente encontré 3 en ese. hay bastantes. No es solamente 3. Tenías que haber, ¿qué cosa he hecho? Tenías que haber hecho con todas las palabras. Por ejemplo, importancia. Importancia. Por lo tanto, importancia viene a ser una palabra grave. ¿Listo? Y tenés que haberlo encerrado como dice. Ahora dice alimentación. Sion. Es una palabra aguda y a esa tenías que haber subrayado. ¿Correcto? También lo subrayé. Ya, por eso está bien. Ahora, por ejemplo, la palabra correcta. ¿Qué será? ¿Aguda o grave? Entonces, ¿Grave? Exacto, grave. Entonces lo tenías que haber encerrado. Correcta. La palabra actividad. Actividad. ¿Qué será? ¿Aguda? Aguda, profesor. Actividad. Tú no dices actividad, no, actividad. Ahora dice física, lleva tilde y es una palabra esdrújula, pero no te dicen nada sobre las palabras esdrújulas, ¿correcto? Porque tienes la mayor fuerza de voz en la tercera sílaba, así que eso nada tiene que ver. Eso se queda ahí. Escolares. ¿Grave? Escolares, correcto, grave, ¿sí? Grave. La siguiente palabra, niños. ¿Grave? Correcto, grave, ¿sí? Grave. Entonces los vas encerrando también. Niños también lo encierras. Edad. ¿Aguda? Aguda, edad. Aguda, correcto. Escolar. ¿Grave? Escolar. Pronúncialo. ¿Aguda, profesor?
Correcto, aguda, ¿sí? Es una palabra aguda, escolar. Dice, requieren. Aguda. Requieren. 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 Es una palabra grave, ¿sí? Requieren. Palabra grave. Ahora dice, una alimentación ya hemos hecho arriba. Correcta también ya hemos hecho arriba. Dice que cubra. ¿Cubra qué será? Aguda. Cubra. ¿Tú dices cubra o tú dices cubra? Clave, profesor. Es Cubra. cubra. Entonces, es una palabra grave. ¿Ya? Dice necesidades. ¿Qué será? Grave. Grave, grave. Apte. No, grave, Sí, profesor. grave. Necesidades. ¿Correcto? Listo. Para. Para. Grave, profesor. Para. Para. Grave. Para. Yo acaso digo para. No, yo digo para. ¿Correcto? Alcanzar. Aguda. Correcto. Es una palabra aguda. Niveles. Profesor, niveles es grave. Grave, profesor. Correcto, grave. Dice óptimos. Bueno, óptimos viene a ser esdrújula. ¿Sí? Crecimiento. Grave. Crecimiento. Correcto, grave. Desarrollo. Grave. Grave, correcto. Desarrollo, correcto. La palabra tanto. Grave, profesor. Correcto, grave. Tanto. Bueno, la palabra como, bueno, esa no la vamos a usar como porque es como un conector que puede ya. Pero igual ya, a ver, pongamos como. Pronúncialo. ¿Qué será, aguda o grave? Grave, profesor. Correcto, como. Mental. Aguda. Mental. Tal, correcto. Dice, bueno, para ya lo hemos hecho, pues, ¿no? Para ya hemos visto que era una palabra grave. Lograrlo. Grave, profesor. Lograrlo, ¿correcto? Elemento. Grave. Exacto. Clave. Grave, profesor. Grave. Dice, familia. Profesor. Familia. Familia, ¿qué cosa será? Profesor, aguda. Familia, grave. Familia es grave. Siguiente proporcionan. ¿Qué será? Grave. Grave, correcto. Proporcionan. Grave. Alimentos. Grave. Grave, profesor. Alimentos. Bebidas. Grave. Bebidas, correcto.
Escolar, creo que ya lo hemos visto arriba, creo que escolar, por ahí hemos visto. Escolar es aguda, ya lo hemos visto arriba. Consume, Grave. consume, grave, correcto. Durante, Grave, profesor. durante es grave, ya. Y día, Sí. Día es grave, profesor. día es grave. Día es una sola palabra. Día va junto, no va separado. Vendría a ser como si fuera una palabra, ¿ya? Uno lleva tilde y ahora tenemos una vocal cerrada más una vocal abierta, pero se separan, es una palabra, bueno, debería ser grave, pues, ¿no? Debería ser grave, día, pero lleva tilde, ¿sí? Supuestamente hay algunas excepciones, ¿ya? Entre las palabras graves hay algunas excepciones, ¿sí? Supuestamente para que esa palabra fuera llevar tilde debería ser aguda, pero bueno, hay excepciones. Eso, porque es di-a, di-a, ¿sí? Ya está. Entonces, listo, ya terminen de copiar eso a los que les falta, ¿sí? Profesor, ya terminé de copiar. Ya terminen, le doy unos minutos más. Profe, ¿Me? ¿la nueva nos va a dejar como tarea? No, La vamos a hacer. sí, A mí no me... dime, Profesor, ¿qué significa lábil? lábil, Ajá. En la nueva... Profesor, vamos a hacer la número 9. sí, Profesor, ¿qué significa lábil? lábil, Ajá, en la 9. En la primera fila. inhábil, no es lábil, yo he escuchado lábil. Hábil significa una persona habilidosa, inhábil significa una persona que no tiene habilidad, inhábil. Ok, profesor. Ujú. Inhábil significa una persona que no tiene habilidad, o sea, no es habilidoso. ¿Ya? Ya, listo. Entonces comenzamos acá. Por ejemplo, vamos a ver cuáles de todas estas palabras. Ah, abajo también tiene. Ah, lábil. Abajo. Me estás preguntando la palabra. Ah, yo pensaba la primerita. La de acá, inhábil, es la persona que no tiene habilidad. Lábil, eso sí no sé qué será lábil. Ahí sí me agarras. Esa palabra sí no la sé. ¿Qué significará lábil? Lábil, a ver, vamos a buscarlo. Cuando no conoces una palabra, para eso tienes internet. Buscas la palabra que significa lábil. Bien. Lábil. Significado. Dice, Profesor, es que se desliza o o se resbala fácilmente, ya, resbala fácilmente. ya. Es un sinónimo entonces de deslizar o resbalar, pues, ¿no? Listo, depende de que, cómo lo utilicen, pues, ¿no? Pero ya. Entonces, acá vamos a conocer, ¿sí? Por ejemplo, todas son palabras graves, ¿ya? Todas son palabras graves, comenzando por ahí. ¿Listo? Todas estas son palabras graves. Pero ¿se acuerdan que decía la regla? Que no llevan, solamente llevan tilde todas las que terminan, todas las consonantes, todas las palabras que terminan en consonantes. ¿Quiénes son las consonantes? La B, la C, la D,
la F, la G, la H, la L, la M, la J, la Z, la X, todas esas son con las consonantes. Cuando una palabra es grave, lleva tilde cuando terminan todas en consonante, pero no lleva menos cuando termina en N, en S o vocal, ¿correcto? O en vocal. Si termina en vocal en N o S, no llevará tilde. Por lo tanto, si todas son palabras graves, vamos a como que tachar las palabras que terminan en vocal, por ejemplo. Esta palabra termina en vocal, por lo tanto no llevará tilde, tampoco no lleva. Mira, en todas las palabras que terminan en vocal, en N o S, no llevarán tilde. A ver, acá, termina en N, por lo tanto no lleva, termina en A, termina en S, en N, en N. Profesor, A, termina en S. Dime. profesor, ¿lo hacemos como usted lo está haciendo o lo marcamos? No lo vayan a marcar. Simplemente estoy tachando las palabras que no llevan tilde. ¿Por qué no llevan tilde? Porque terminan en N, en S o vocal. Por eso, como les digo, Profesor, yo dime, ya sé uno que no lleva tilde. por eso, Mataratas. ya, por eso, todas las que terminan en N, en S o vocal, no llevan tilde. Eso es lo que, por eso estoy tachando, termina en S, no lleva Profesor, tilde. borro uno que no tiene ni S ni N. Matune. Matune, Matune. matute, Matute. ya, pero matute termina en vocal, Ah, ya. ya. Ahí tenemos nefasto, por ejemplo, ninguna, ningunos, nomenclatura. Acá tenemos origen, oponen, obelisco, norte, norteño. Mira, todas esas palabras que he subrayado no llevan tilde. ¿Por qué no llevan tilde? Porque terminan en N, porque terminan en S, ¿correcto? Y lo voy a poner así, como una rayita acá al costado. Y ahora, y las que llevan tilde son todas las que terminan en consonantes, ¿correcto? Por ejemplo, inhábil, por lo tanto llevará tilde, lo voy a poner de verde, inhábil, hábil, ¿correcto? Ahí, no va a llevar ni la I ni nada porque tiene que ser grave. Inmóvil, móvil, ahí está. Inútil, ítem, ahí está. Kefir, kefir. A ver, acá nos olvidamos tachar una. Kiwis tampoco. ¿Ya? Kiwis tampoco no lleva tilde. Termina en S. Lábil, ahí está. Lápiz, láser, látex. Mira, ¿ves? Acá todos los demás no. Mármol, mástil. Méndez, Méndez es un apellido. Menéndez. Papel. ¿Papel? ¿Qué hace papel acá? Papel es aguda, no es grave. ¿Qué hace acá? Ya, por lo tanto, esta palabra, ya, papel no lleva tilde, chicos. Ah, ni que me acordara esa palabra que fuera grave, ¿no? Papel es aguda, ¿correcto? Papel es aguda, ¿ya? Por lo tanto, ya, esta de acá, una de dos, la pueden encerrar o la pueden tachar, o le pueden poner que es aguda, o simplemente dejarlo así. No se le agrega tilde, ¿correcto? Papel es aguda. Mujol, mujol, dice acá, mujol, mujol. Mujol es aguda también, mujol, porque no es mujol, no es mujol.
Por lo tanto, esta palabra también es aguda. No lleva tilde. Nacar. Nacar también viene a ser aguda. Mira, ve también acá hay palabras agudas. Dice, pon tilde a las siguientes palabras llanas que lo necesiten según las reglas. Ok. Entonces, uno, néctar. Este sí, néctar. Este sí. Nenufar. Nenufar. Néstor. Néstor sí. Nenufar. Nenufar. Pero más me suena la far. Otra aguda más es. Nenufar. Nenufar. Profe, ayer busqué Nenufar. en internet. Nenufar. No, es aguda. Termina en ar. Por lo tanto es, ¿ya? Nenufar. Nenufar. Yo no voy. No. Nenufar. 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 Nenufar suena más. ¿Ya? Aguda. No lleva tilde. Nubil. ¿Ya? Nubil. Este sí. Onix. Onix. Oscar. Hay algunas graves que te pueden terminar en ar y son graves, ¿ya? Dice Pertiñez. Sería apellido, Pertiñez. Veloz. Veloz, Pertiñez, Pertiñez. Nunca he escuchado esa palabra. Vamos a ver. Pertiñez. Soy sincero, no, nunca he escuchado Pertiñez, Pertiñez. No sé si será apellido, palabra. No lo he escuchado yo antes. Pertiñez. No, pertiñez simplemente es una palabra aguda, ¿correcto? Pertiñez. Aunque sí dice que sí lleva en, por ejemplo, ya hemos buscado esto, ya. Pertiñez, uno, como que puede llevar y no puede llevar, ¿sí? Porque uno, por lo que estoy viendo, según en el diccionario, o bueno, en la lengua española, ¿ya? Dependiendo, allá como que sí le ponen, ¿ya? Pero ahora, en nosotros, como la forma en que hablamos no es igual que la de España, ¿sí? No es igual que la de España, uno no llevaría, ¿ya? Yo no diría pertiñez, no diría pertiñez, ¿no? Pertiñez, pertiñez. Si yo digo pertiñez, 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 suena más en la ñez, suena en latín, ¿sí? Pero dejémoslo así, sin tilde nada más, ¿correcto? Porque pertiñez es o sea, ni siquiera para decir que es como un nombre, no tiene un significado en sí, ¿ya? No, o sea, no tiene un significado porque yo lo veo como nombre de restaurante, como si fuera un restaurante. ¿Ves? Es un nombre, pues. Es un nombre. Y entonces ahora, pertiñez prácticamente uno puede tener o no puede tener. ¿Por qué motivo? Porque es un nombre, ¿correcto? Es como que han visto capaz, hay personas que le colocan, por ejemplo, a Lucía, algunos le colocan tilde, otros no le colocan tilde. Entonces, como es un nombre, esa es la duda, pues, ¿no? O sea, cuando es nombre,
uno lo puede escribir o puede crear un nombre. Entonces, ahí a veces va en contra de las reglas, pues, ¿no? Va en contra a veces de las reglas cuando crean un nombre. ¿Ya? Entonces, es un nombre, pues, con corazón no. ¿Ya? Ahora, veloz. Veloz. Yo digo veloz, no, digo veloz. Por lo tanto, esto es una palabra aguda, ¿sí? Esto no lleva tilde. Estos tampoco no llevan tilde, ¿correcto? Ah, su profesor. La hoja se ha equivocado mucho. No, sí, bueno. Por ejemplo, nacar. Nacar no lleva tilde, por más que uno, según las reglas, esto papel tampoco no lleva tilde. Pero no es, por ejemplo, dice que es grave, pero yo digo papel, digo aguda. Papel es una palabra aguda, no es una palabra grave como acá. Bueno, no sé. Capaz han mezclado algunas para confundirlos, pues. Pero ya bueno, las palabras que es así, todas las demás sí llevan tilde, todas las que le hemos puesto. Las que están tachadas, obviamente son palabras graves, pero que no llevan tilde, ¿correcto? Porque a nosotros nos están pidiendo palabras graves, o sea, llanas, ¿correcto? Eso es lo que nos están pidiendo a nosotros. ¿Listo? Terminen de ponerle las tildes. Listo. Ahora, chicos, entrando a uno nuevo, vamos a ver lo que es palabras sobresdrújulas y palabras esdrújulas. ¿Cuándo será o cuándo son palabras esdrújulas y sobresdrújulas son más fáciles de encontrar o son más fáciles de que, en pocas palabras, uno de reconocerlas? ¿Por qué? Porque las palabras esdrújulas o sobresdrújulas siempre llevan tilde, siempre tienen tilde. Por ejemplo, mira, ve, ábremelo. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ve, esta es la primera, segunda sílaba, tercera sílaba, cuarta sílaba. ¿Cuándo es una palabra sobresdrújula? Cuando está en la cuarta sílaba, la tilde. Todas llevan tilde, ¿correcto? Por ejemplo, abajo también tenemos la otra palabra. Mira, ve. Sobresdrújula, por ejemplo, ¿no? Océano. Por ejemplo, mira, ahí tenemos primera, segunda. ¿Dónde está? En la tercera sílaba, que es la antepenúltima sílaba. Cuando la mayor fuerza de voz se encuentra ahí, o mejor dicho, la tilde se encuentra ahí, es una palabra esdrújula. Así que es mucho más fácil de encontrar y de reconocer, ¿sí? Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos varias, mira, te das cuenta que todas estas palabras, ¿qué son? Todas estas palabras tienen tilde. Entonces, ahora lo único que tenemos que saber es qué cosa. Uno, si es esdrújula o sobresdrújula. Mira, ve, esto es como que fuera 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdate que es esdrújula los números que están en la número 3, ¿correcto? Por ejemplo, acá vamos a separar. Acá tienes que separar las palabras con su respectivo tilde. Ni, ni, acá, ¿correcto? Por lo tanto, ¿dónde tiene la tilde?
lo encierras. Ahí está. Está en la tercera, profesor, por lo tanto será una palabra esdrújula. ¿Sí? ¿Listo? Era una palabra esdrújula. Profesor, pero si se encuentra la mayor fuerza de voz en la número 4, será una palabra sobre, acá lo voy a poner a un costado, sobre esdrújula. Esdrújula, ¿correcto? Ahora, chicos, lo que van a hacer ahorita es simplemente, uno, van a todas, los van a separar así en sílabas, ¿sí? Y van a encerrar donde se encuentra, o bueno, donde está la tilde, pues, ¿no? Así como clínica. Tienen que separarlo, para eso están, mira, los cuadraditos, ¿correcto? Sepárenlo y van a indicar si la mayor fuerza de voz se encuentra en la 3, es una palabra esdrújula. Si está la mayor o si está la tilde en la número 4, es una palabra sobre esdrújula, ¿sí? Vamos, chicos, pónganse a hacer eso. ¿Listo? Pónganse a hacer eso. Por ejemplo, ejército, ¿qué cosa será? Ejército será esdrújula, profesor. Correcto, esdrújula. Muy bien, esdrújula. Muy bien. Mañana, claro que es el Día de las Brujas, pero bueno, estamos viendo las palabras esdrújulas. Matemática. Profesor, yo Dime. lo estoy haciendo y me he dado cuenta que todas las palabras son esdrújulas. Todas. Sí, Matemática. profesor. Todas son esdrújulas. Ya. Ayúdalo también entonces. Sí, toditas, toditas, toditas. América, también. No Sílaba, hay bien. ninguna que es sobre esdrújula. Correcto. Área también. Murciélago, también. Correcto. O sea, todas son esdrújulas. A ver. Murciélago, Úrsula también. Correcto. Todos son esdrújulas. Entonces, chicos. ¿Sí? Entonces ahí están conociendo, miren, ahí están viendo que uno, no se vayan a confiar que porque la palabra es muy larga, como por ejemplo matemática, ¿ya? Que por ejemplo la palabra matemática, creo que encaja en todas, inclusive, creo, en otros espacios, porque ma, ma, ¿sí? Uno, matemática, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? No porque esté ocupando todas, capaz puede ser esdrújula, no, siempre fíjate, ¿no? ¿Dónde está la tilde? Entonces ahora ya se han dado cuenta que uno, todas las esdrújulas tienen tilde, ¿correcto? Todas las esdrújulas tienen tilde. Y las sobresesdrújulas también no son iguales, chicos. También tienen tilde. ¿Sí? También tienen tilde. ¿Listo? Entonces, chicos, ya el próximo viernes vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver lo que continúa, ¿sí? Donde vamos a entrar ya a resolver palabras, o bueno, ¿no? Sobre lo que viene a ser tilde, pues, ¿no? En las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas. Profesor, ¿la siguiente página va a ser tarea? No. Todo eso va a ser ya para trabajar el siguiente viernes, ¿correcto? Ok, profesor. Sí. Así que hasta acá terminamos, chicos. Ya terminan, ya normal lo pueden terminar ustedes de poner. Ya se han dado cuenta que todas las palabras son esdrújulas. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Si ya terminaste, te puedes retirar. Profesor, yo ya terminé. ¿Ya está? Profesor, ya terminé. Hasta el lunes. Gracias. Hasta el lunes, Hasta chicos. Cuídense. Mañana pidan sus caramelitos. Mañana pidan sus caramelitos, sus calabazas. Yo no voy a hacer eso, profesor.